Después de bastante tiempo ausente sin poder pasarme por aquí porque la vida manda y entre el trabajo y otros nuevos proyectos, la verdad es que el poco tiempo que me ha quedado lo he dedicado a leer. Os doy la bienvenida una vez más a este canal, al son de un libro, con un vídeo en el que quiero contaros cuáles son algunas de las últimas lecturas que me han acompañado, las que más me han gustado, eso sí, los libros que me han llegado de manera especial y que os recomiendo muchísimo. Espero poder pasarme más frecuentemente por aquí, aunque sea con vídeos más cortitos cambiando el formato, pero bueno, en cualquier caso, en definitiva, lo importante es que hoy he sacado un huequecillo y quiero hablaros de libros cortitos, breves, casi todos ellos, pero maravillosos. Así que sin enrollarme más, allá voy. Comienzo con un libro muy breve de un autor ruso que tenía muy pendiente y que me ha encantado con esta primera toma de contacto que he tenido gracias a esta novelita titulada Primer amor, publicada en el año 1860 del escritor Iván Turgenev. Tenía muchas ganas de adentrarme por fin en la literatura de este autor y la verdad es que me ha encantado este primer encuentro, este primer amor del que nos hace partícipes en este libro. Me ha gustado todo, la verdad, la forma que tiene de narrar, el estilo, sobre todo su manera de introducirse en el alma humana y de revelarnos las pasiones y todas esas emociones que se experimentan durante este primer amor. Es una novela de iniciación, una novela en la que el autor nos cuenta por boca del protagonista, de Petrovich, notas o algunas situaciones autobiográficas. Se dice que es una de las novelas a las que tenía más cariño el autor. Y, como os decía, a través de este personaje nos cuenta cómo fue o cómo recuerda más bien ese primer amor. Es un acontecimiento fundamental en la vida de toda persona y además de iniciarnos en este primer momento, nos cuenta cómo es esa primera toma de conciencia con respecto a la vida, porque el primer amor representa mucho más, no solo esa entrada en el mundo del amor, de las pasiones, pero también de todo el resto de sentimientos que la acompañan y que son contradictorios. También hay celos, hay hastío, hay miedos, hay un poquito de todo, pero es un momento en el que también nos empezamos a conocer mejor a nosotros mismos. Es una novela que nos va contando cómo se produce ese autoconocimiento, esa primera entrada en nuestro propio mundo interior también a través del amor en este caso. Todo ello en muy poquitas páginas, con un estilo lírico, dubitativo quizá en algunas ocasiones en cuanto a la forma que tiene de tratar ese lirismo, esa utilización de los adjetivos, a veces a lo mejor un poco imprecisa. Además, el estilo, o más bien la estructura, también es la típica historia dentro de una historia, porque son unos amigos que se reúnen y que tienen que contar cómo fue su primer amor, y de ahí surge la narración del protagonista para contarnos cómo recuerda ese primer amor. Hay una mujer que es misteriosa, de la que desconocemos cuál es su punto de vista, cómo experimenta y vive ella también ese primer amor, con un final muy especial, emotivo y como muy esclarecedor también de todas las ideas que al fin y al cabo nos está intentando transmitir el autor. Y bueno, en definitiva, un libro del que no voy a contaros nada más. Creo que también es muy bueno meterse en esta historia de lleno sin saber tampoco mucho sobre ella y dejarse embelesar por ese lenguaje y por ese estilo tan característico de Turgenev. Y listo. Dicho esto, es muy breve, de hecho, se puede leer de una sentada, preciosa, maravillosa y tan compleja al fin y al cabo, pues como el amor mismo y como esas primeras veces en la vida. Así que ya me contaréis si la habéis leído o si os animáis a hacerlo, qué tal, qué os parece. Ahora me gustaría hablaros de una novela también muy breve, como veis, que es una de las obras más representativas de la literatura checa, del decadentismo checo más concretamente, de principios del siglo XX, y se trata de Un alma gótica del autor, disculpad si no lo pronuncio bien, Jiří o Jiří Karasek. ¡Qué maravilla de libro! De verdad, me ha gustado muchísimo. No es una novela como tal, porque es una narración
muy íntima, a modo de diario, con un estilo muy particular, caótico, porque la propia mente del protagonista está supeditada a un delirio místico que lo atrapa por completo, que le hace, o más bien le provoca una serie de ensoñaciones y de fantasías de las que nos hace plenamente partícipes a nosotros como lectores, con un filtro muy poético también en la forma que tiene de narrar, con la facilidad que tiene de crear esas sensaciones de angustia que él mismo, como héroe, está experimentando. Es el ejemplo de cómo nos enfrentamos ante una realidad circundante que nos mantiene como sujetos alienados, que nos hace sentirnos terriblemente solos. Es un libro en el que la soledad está muy presente y cómo nos enfrentamos a esta realidad, cómo escapamos de ella, dónde buscar el amparo en el amor, porque también trata la sexualidad desde un punto de vista muy interesante, o en la religión, esas visitas a las iglesias, lo que experimenta en estos lugares, de ahí el tema del delirio místico. ¿Dónde encontramos escapatoria a este mundo para el que parece que la respuesta única es la decadencia, el pesimismo? Bueno, de verdad es maravilloso, a mí me pareció maravilloso. Quizá no sea una novela para todo el mundo, pero si te gusta esa figura del héroe o del antihéroe completamente encerrado en sí mismo y que vive aplastado por una sociedad que lo oprime, me recordó, y de hecho José Carlos Rodrigo, que es el encargado de prologar este libro, me parece súper interesante su prólogo, y él mismo lo relaciona, por ejemplo, con Michel Houellebecq, que como os conté, creo que fue en el último vídeo, yo descubrí con Ampliación del campo de batalla y me gustó muchísimo. Pues el mismo protagonista que conocemos aquí en Ampliación del campo de batalla es el que conocemos en Un alma gótica, pero desde mi punto de vista de una manera mucho más intensa, con otro estilo diferente, pero con una serie de ideas como telón de fondo similares que nos pueden recordar muchísimo a Michel Houellebecq y al protagonista, como os decía, de Ampliación del campo de batalla, o por ejemplo también a Gregor Samsa de La metamorfosis. En este caso no conocemos el nombre del protagonista tampoco, porque no es importante. Es solo un ser, un hombre terriblemente solo, asustado, angustiado, que deambula por las calles de la ciudad. Praga aparece también aquí como un escenario lúgubre que acompaña al protagonista en su discurso, en su flujo de conciencia, en todo el torrente de pensamientos que lo van persiguiendo poco a poco, en esa mezcla entre fantasía, realidad, alucinación. Bueno, es que de verdad que es un libro muy intenso, también muy breve y también para dejarse llevar y disfrutar con él, teniendo en cuenta qué es lo que nos vamos a encontrar aquí y qué tormentos y qué imágenes o de qué es exactamente de lo que va a tratar esta historia, que como os digo, no es una novela al uso. Así que, sin más, os recomiendo mucho la lectura, como os he dicho, si os gusta este tipo de decadentismo, este tipo de literatura o de estructura narrativa y de, sobre todo, de protagonista, os lo recomiendo. Ya me contaréis si lo habéis leído, y si no lo habéis leído, pues animaros, los que os animéis con él, ya me contaréis también qué tal. Para mí, desde luego, es un libro muy, muy, muy especial. Los olores, muy sensorial también, todo tiene un propósito. Hay una frase que aquí también dibujé, aproveché para dibujar una flor, un nardo, que aparece, que dice: temía que llegara el día en el que aquellos olores le resultaran totalmente indiferentes. ¿Qué pasa cuando ya la belleza no merece la pena, los olores, lo que vivimos, porque todo está absolutamente contaminado por el mundo y por la sociedad? Bueno, en fin, da para mucho, para reflexionar muchísimo, como podéis ver, y es un libro, desde luego, que no deja indiferente. Y ahora cambiamos de tercio totalmente, con una autora que llevaba muchísimo tiempo queriendo leer y que me ha encantado.
me ha cautivado, me ha gustado muchísimo. Estoy deseando seguir leyendo sus cuentos porque después de Siempre hemos vivido en el castillo, Shirley Jackson me ha dejado con muchas ganas de más. También es breve, es ideal para leer en esta época de, bueno, la Spooky Season, como llaman, en este mes de octubre, sobre todo para finales, se lee pues prácticamente también de una sentada, dependiendo del tiempo que tengas, o de 2 o 3. El caso es que la ambientación y la forma de contarlo y de ir dosificando la información es tan lúgubre, tan misteriosa, tan inquietante y tan perturbadora que para mí ha sido toda una experiencia. Ha sido maravillosa esta historia, incómoda por momentos, bastante oscura, y a veces es que no sabía muy bien si lo que me estaba contando, bueno, empiezas a hacer conjeturas porque, claro, ella va controlando el ritmo de una forma muy especial para no darte nunca la información del todo o darte la justita, mantenerte en vilo y que tú empieces a hacer conjeturas, o por lo menos a mí me ha pasado eso, con que con la presencia o no real de esta gente, hasta qué punto lo que me está contando es la realidad de la historia o no, o se está inventando algo. Me fío de la protagonista que me lo está contando todo, de esa hermana tan peculiar y tan extraña, que a veces me da miedo, o no me fío de ella. ¿Qué hago? ¿Quién es el verdadera? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los verdugos? ¿Qué pasó en esta casa? Bueno, incógnitas, es muy enigmático. También es un libro del que no os voy a contar nada sobre la sinopsis, sobre lo que ocurre, además de porque la podéis leer aquí muy bien, porque creo que es para adentrarse sabiendo lo justo. Por lo menos a mí me ocurrió, mira que es un libro que he visto muchísimo por Instagram, también se ha recomendado mucho por aquí, por YouTube, pero aún así nunca había querido enterarme del todo de qué era lo que exactamente trataba, de cómo era la historia, y es que creo que es mucho mejor así. Dejarse llevar, ir descubriendo poco a poco lo que ocurre, dejándonos controlar, en este caso, por la escritora, que controla muy bien la pulsión narrativa para eso, para conseguir ese efecto, que por lo menos en mí ha tenido. Y nada más, que de verdad que estoy deseando, sé que La lotería es uno de sus cuentos más conocidos, estoy deseando seguir adentrándome en el universo de Shirley Jackson. Comentadme si la habéis leído, qué cuentos me recomendáis, cuál es vuestra obra favorita. Yo en principio me quedo con Siempre hemos vivido en el castillo, con esos personajes, sobre todo con ella, con la protagonista. Y bueno, la familia Blackbook, desde luego que yo creo que se va a quedar bastante tiempo dando vueltas por mi cabeza. Así que, sin más, otra recomendación, otro libro que de verdad que os animo muchísimo a leer si aún no lo habéis hecho. Ayer terminé otro libro que ha sido muy especial para mí, porque además uno de los proyectos en los que estoy inmersa últimamente está relacionado con el tema de las bibliotecas. Se trata de Biblioteca Pública de Ali Smith. Me gustó esta autora bastante con Fragua, que fue el primer libro que leí de ella. Me pareció una autora sobre todo muy original, con una imaginación pasmosa, que eso la verdad es que me lo ha consolidado mucho más este pensamiento, esta creencia que yo tengo de ella con estos relatos que hay aquí incluidos. Lo ha corroborado con creces. Y una autora que desconcierta, que no sabes muy bien por dónde te va a salir. En el caso de biblioteca pública, el nexo de unión son las opiniones o una serie de relatos o de reflexiones cortitos sobre la importancia que tienen las bibliotecas públicas y sobre cómo han experimentado las bibliotecas públicas algunos escritores y algunas personas que aparecen aquí y que te cuentan por qué han sido fundamentales en su vida. Me parecen preciosas algunas de las reflexiones. Creo que es muy importante recordar también la importancia de la biblioteca pública en un momento en el que, por temas de financiación, se ven muchas de ellas abocadas al cierre, si no son voluntarios los que se encargan de ellas, y no digamos ya si nos estamos refiriendo al ámbito rural y a los pueblecitos y localidades más pequeñas. Y luego, por otro lado, estas reflexiones se van intercalando con relatos de Ali Smith de diferentes temáticas que todos giran alrededor de la importancia de la literatura como eje vertebrador de las vidas de los personajes
y que son de verdad súper originales. A mí me han parecido historias fantásticas, sobre todo destacaría el de la observadora y el de la poeta. El de la observadora ha sido un cuento que por lo que sea me ha impactado muchísimo, me ha encantado, con una simbología, con una forma de representar cómo nos sentimos y cómo afloran o renacen en nuestro interior determinados pensamientos que se pueden percibir desde fuera, como que algo me está pasando, algo raro hay en mí, pero que son tan necesarios como forma de expresarnos, de vivir la literatura, el arte, de emocionarnos con toda la belleza que hay encerrada en los libros. Bueno, de verdad, me ha parecido un relato precioso, el de la poeta también. Como os digo, nunca sabes muy bien por dónde te va a salir cuando empiezas a leer uno de los relatos de ella, el último de una y otra vez sobre la muerte y sobre cómo algunas personas son obras de arte y se quedan para siempre en nuestras vidas, dejan huella, me ha parecido también precioso. Las metáforas y la forma que tiene de utilizar algunas imágenes, creo que es muy especial y es una autora a la que quiero leer, estoy deseando seguir leyéndola. No he empezado todavía con su gran obra o considerada como una de sus obras maestras, el Cuarteto Estacional. Creo que por donde hay que empezar, aunque creo que también se puede leer de manera separada, es Otoño. Pero bueno, desde luego que Ali Smith es una autora que tengo muchas ganas de volver a visitar porque en estos relatos me ha parecido muy, muy, muy potente la forma que tiene de abordar las historias y de crear historias. Así que otro libro distinto, más de relatos cortos que os recomiendo muchísimo. Y me falta el último con el que quiero cerrar, que también está editado por Nórdica, es una edición preciosísima. Se trata de poesía y de Emily Dickinson. En esta antología, que está ilustrada por Esther García, con unas ilustraciones preciosas, os voy a enseñar algunas de ellas porque de verdad que es que son maravillosas. Vienen todos los poemas vienen con alguna ilustración. No sé cuál enseñaros porque es que de verdad que son maravillosas. Es bilingüe, al final encontramos también todos los poemas en inglés y en mi caso, mi relación con Emily Dickinson no empezó muy bien, que digamos. Empecé a leer una antología cuyos poemas, algunos me gustaron muchísimo, pero otros me dejaron un poco fría. No terminé de conectar del todo con ella, hasta que volví a intentarlo con una nueva antología y en ese caso me fascinó. Encontré algunos poemas que leía y releía y sobre todo los que se refieren a la naturaleza, aunque la naturaleza es el principal tema que siempre trata, me parecen tan bellas las palabras que utiliza, los juegos que hace también en algunas ocasiones, cómo la sensibilidad invade cada palabra y estos en concreto que están referidos a las aves, por eso se llama El secreto de la oropéndola, poemas de aves, me han parecido hermosos, de verdad, muy, 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 muy bonitos. Hay algunos que destaco sobre todo sobre otros y luego las ilustraciones, la verdad es que es una edición joya. Pero la mayoría me han gustado muchísimo. Hay varios poemas que os recomiendo muchísimo. Veranillo de San Martín me parece precioso. Hambre, bueno, hay varios, pero os voy a leer tan solo un poquito de uno que se titula La esperanza. Esa cosa con plumas que se posa en el alma, que musita canciones sin palabras y nunca, nunca deja de cantar. Furiosa, muy furiosa, ha de rugir la tormenta para desconcertar a esa voz aún más dulce en la ventisca, pajarillo que aliento a tantos da. En la tierra más yerma y más helada, en el mar más extraño, la he oído, y nunca ni el más mínimo consuelo, ni en la inclemencia extrema, me ha pedido. La verdad que también muy bonito. Si os gusta la poesía o queréis leer algo de poesía, creo que también son muy accesibles, son poemas que se leen muy bien, muy fácil y que de una forma o de otra llegan de manera especial. Y nada más, esto era lo que quería comentaros. Quería recomendaros algunas de mis lecturas favoritas de estas últimas semanas, algunos de los libros que me han llegado de manera especial por una razón o por otra, bueno, por todo lo que os he estado contando de ellos. Ya os seguiré hablando también de algunas obras de teatro que he leído últimamente
y que me han fascinado, sobre todo la que he leído hoy en el día en el que estoy grabando esto, esta mañana, que me ha hecho regresar a mi querido Buero Vallejo, que ya descubrí en el instituto, me ha parecido fascinante. Os hablaré de ellas en un vídeo que quiero dedicar tan solo a obras de teatro para leer de una sentada y para disfrutar mucho. Y por lo demás, pues espero que estéis todos muy bien, que estéis leyendo muchísimo. Yo voy a seguir intentando leer todo lo que pueda y pasarme por aquí todo lo que pueda también. Y sin más, me despido hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. ¡Chao!